Mensaje que Dios ya le reveló. Démosle una ofrenda de palmas al Señor por la vida de su siervo, nuestro hermano Kenneth. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Creo que el Señor ha dado una bendición especial esta mañana, pero nos quiere traer más bendición aún con su palabra. Por favor, póngase un momentito de pie, abra su Biblia, vamos a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo número 39. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. ¿Ya lo encontró? Juan 5, 39. Dice la palabra del Señor: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cierre sus ojos un momento. Amado Padre, te damos las gracias porque siendo Dios bueno, tú has tenido misericordia de nosotros, nos has visitado esta mañana, nos has ministrado con tu palabra profética y has abierto, Señor, el espacio necesario para que tu palabra venga como buena semilla, Señor. Y hoy te pido en el nombre de Jesús que los corazones de cada uno de mis hermanos se conviertan en esa buena tierra, Señor, donde tu semilla, tu palabra va a caer, va a germinar, va a echar raíz y va a crecer para dar fruto abundante en sus vidas. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, haz esto en nuestras vidas para que tu nombre sea glorificado aún más. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Usted escuchó en esas palabras proféticas esta mañana, y una de estas palabras hablaba acerca de las cargas, los estorbos, los tropiezos que ha estado intentando el enemigo de su alma, que se llama diablo, que ha estado tratando de poner en su corazón para hacer que usted se aleje del Señor. Hoy vamos a ver precisamente una de esas cosas que el enemigo está con todo su poder o con todo el poder a su disposición, tratando de hacer con los hijos de Dios precisamente para alejarlos del Señor. Y esto tiene que ver, hermanos, con la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver la importancia de la palabra del Señor para nosotros, sus hijos. Porque, amados hermanos, precisamente esas cosas que el diablo ha estado poniendo en los corazones de muchos hijos del Señor, tratando de evitar que lean la palabra de Dios, poniendo incluso muchos pretextos, desde que es que me cuesta leer, es que no tengo tiempo para hacerlo, es que lo que pasa es que me duermo cuando lea la palabra, cualquiera cosa que sea, lo que el enemigo ha estado haciendo de una forma muy sutil, sin que usted se dé cuenta, es que ha estado tratando de alejarlo lo más que pueda del Señor. Por eso el Señor, cuando hablaba con aquel grupo de personas que lo escuchaban, el Señor les dijo: escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Escudriñen la Escritura, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús les estaba diciendo a aquellas personas que
debían escudriñar en el contexto actual. Estaríamos no hablando de las Escrituras, porque en aquel entonces, cuando se hablaba de las Escrituras, estaban hablando del Pentateuco y estaban hablando de los libros de los profetas mayores y menores. Pero en el contexto actual tendríamos que aplicar esta palabra en el sentido escudriñar la Biblia, escudriñar la palabra de Dios, que es en conjunto la Biblia. ¿Y por qué tenemos que escudriñar la Biblia? Pues sencillo, porque la Biblia precisamente es la que da testimonio de Jesucristo. Y debemos conocer bastante bien la Biblia para saber qué es lo que el Padre está esperando de nosotros como sus hijos y como hermanos menores de Jesús. La Biblia nos enseña cómo nosotros debemos vivir para agradar a Dios. La Biblia también nos habla acerca de muchas de las promesas que Dios nos tiene preparadas si es que nosotros le obedecemos, incluyendo la gran oportunidad que el Señor nos da de ser parte de la novia de Cristo y de participar en el arrebatamiento de la iglesia. Promesas como la de poder gobernar juntamente con Cristo en el milenio, y promesas como la de vivir con Dios por la eternidad, y aún más de servirle a Él y yendo a predicar el evangelio a los lugares celestiales. Hermanos, son tantas cosas, tantas promesas que hay en la Biblia, que nosotros, si no nos ponemos a leer y a escudriñar la Biblia, nos estamos perdiendo todas esas cosas. Hermanos, hace décadas atrás era realmente la Biblia y su lectura era la verdad básica para el cristianismo. En los tiempos actuales se está dando una corriente que inició movida por los enemigos del evangelio y sin que la iglesia se dé cuenta ha estado entrando dentro de muchas iglesias la corriente de abandonar la lectura de la Biblia, de tal forma que lo que antes eran pues las verdades básicas para el cristianismo hoy vienen a ser misterios para muchos asistentes a las iglesias. Y estoy hablándole principalmente de personas jóvenes, de niños, adolescentes y adultos jóvenes, que a pesar de que muchos de ellos nacieron dentro de la iglesia, no se han dado la tarea de leer la palabra de Dios, y muchas de las cosas que los buenos siervos del Señor que aún predican la sana doctrina, cuando lo predican desde un púlpito, algunas de estas personas parecieran como que está siendo primera vez que lo escuchan, y a muchos de ellos incluso hasta ponen en duda lo que están escuchando. A veces piensan de que son cosas demasiado fantasiosas como para creer lo que son ciertos. Se han infiltrado doctrinas que vinieron precisamente del ateísmo, de ponerse a pensar de que muchas de las cosas que están escritas en la Biblia, se preguntan, bueno, ¿y será que eso es cierto? Porque yo no lo miro ahora, se dicen muchos. ¿Pero por qué no lo miran ahora? Porque no leen la palabra, porque no tienen fe, porque aunque la palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, también le puedo decir que la fe viene por escudriñar la palabra. ¿Y cuál palabra? La palabra de Dios. Después, amado hermano, de que las verdades bíblicas estaban en el centro de la predicación del evangelio en los púlpitos, ahora, hermanos, en una gran cantidad de iglesias se centran muchas prédicas
en hacer lecturas parciales y superficiales de algunos versículos de la Biblia y a hacer alguna que otra aplicación contextualizada al tiempo contemporáneo, adaptando muchas veces el mensaje que está en la palabra a la cultura actual. Y en muchas iglesias, hermano, se está dando la moda de imitar lo que se hace y lo que se dice en ambientes no cristianos, y los han estado introduciendo dentro de las iglesias, a tal punto que incluso se están adoptando creencias no bíblicas y aceptando introducir en las iglesias acciones o personas u organizaciones que incluso están prohibidos en la palabra de Dios. Y todo por falta de conocimiento, por falta de leer la palabra de Dios. Antes de subir al púlpito, el Señor me envió una palabra profética que un siervo del Señor a dármela. Y le quiero decir, amado hermano, sé que algunos van a pensar que estoy siendo muy estricto o que voy a ser muy legalista en algunas de las cosas que les voy a decir. Y sé que incluso puede ser que esta prédica la puedan borrar tal vez del Facebook los que se dedican a censurar las cosas en el Facebook. Pero lo que me dijo el Señor lo tengo que hacer y tengo que hablar con la verdad. En muchas iglesias están introduciendo incluso pastorados de personas que pertenecen a organizaciones que están prohibidas por la palabra. No lo quiero hablar tan directamente para que no borren el mensaje solo así, pero yo creo que usted sabe de qué le estoy hablando, ¿o no? Están aceptando comunidades que van en contra de la moral y en contra de lo que la palabra del Señor nos dice que se debe hacer. En aras de hacer una unificación y en aras de alcanzar la igualdad y etcétera, en muchas iglesias están prefiriendo adoptar lo que el mundo está proclamando. Lo están prefiriendo más y por sobre la palabra de Dios. Y el Señor, hermano, dice la palabra que Él es amor, pero también dice que es fuego consumidor. Y la palabra dice que Él nos cela con celo santo. A ver, los matrimonios que están aquí, ¿a quién de ustedes le gustaría que otro sujeto esté enamorando a su esposa? ¿O a la esposa le gustaría que una mujer le esté haciendo caritas y besitos y saber ni qué cosas al esposo? ¿No reacciona de una forma, bueno, con celos? Claro que sí. Y déjeme decirle que Dios es igual. Solo que los celos humanos a veces están cargados de carnalidad y los celos se convierten hasta malignos a veces. Mientras que el celo de Dios es un celo santo por su iglesia y por sus hijos. ¿Pero por qué? Porque Dios no quiere que sus hijos vayan a terminar contaminados. No quiere que sus hijos vayan a parar a los lugares
que no están preparados para ellos. Hermano, oiga esto. La palabra del Señor dice que el infierno estaba preparado ¿para quién? Para el diablo y para sus ángeles. El infierno no fue preparado para el ser humano. El infierno no fue preparado para que el hombre llegara a parar ahí. Sin embargo, debido a que el hombre decidió rebelarse en contra de Dios y debido a que el hombre decidió renunciar a ser hijo de Dios y se hizo hijo adoptivo del diablo, a causa de ello, una gran cantidad de la humanidad va a ir a parar también a ese lugar que no estaba preparado para ellos. Y Dios no quiere eso. Por eso es que Dios nos cela. Y por eso es que Dios no quiere que nosotros nos estemos contaminando con las cosas del mundo. Pero ¿cómo y por qué es que llegamos a parar a ese punto? Precisamente porque se abandona de leer, de conocer, de escudriñar la palabra de Dios. Fíjese esto. En Estados Unidos, donde hacen un montón de estadísticas y llevan sus controles estadísticos muy bien hechos. En Estados Unidos, dicen las estadísticas, oiga, qué tremendo esto, que el 52% de los cristianos que asisten a las iglesias no creen en la verdad moral bíblica. Oiga eso. Es decir, están yendo a las iglesias, pero no creen que Dios hizo el sexo para gozarlo, para deleitarnos teniendo relaciones sexuales, pero dentro del matrimonio. No lo creen. Ellos creen que pueden tener relaciones extramaritales, prematrimoniales, que pueden estar teniendo saber ni qué otro tipo de cosas, pero están yendo a las iglesias. Y entonces, ¿qué están aprendiendo en las iglesias? ¿Qué están sacando de leer la Biblia? Nada. ¿Por qué? Porque no la están leyendo. Y oiga, qué tremendo esto, porque dice que de ese 52%, muchos, inclusive dentro de la iglesia, se han unido a la moda de cuestionar la verdad bíblica. Es decir, están yendo a la iglesia, pero no creen muchas de las cosas que se les predica o que están escritas en la Biblia. Están yendo a las iglesias, pero ya no creen en la santidad. Están yendo a las iglesias, pero ya no creen que va a haber un arrebatamiento. Están yendo a las iglesias, pero ya no creen que el hombre que no esté redimido por la sangre de Cristo va a ir a parar al infierno. Están yendo a las iglesias, pero no les importa cómo se estén comportando. Piensan que hagan lo que hagan, no van a perder la salvación y no van a ir a parar al lago de fuego y azufre que arde por la eternidad. ¿Y por qué está pasando esto? Porque se ha abandonado la lectura de la palabra. Porque en muchos lugares se ha abandonado la predicación de la palabra que está escrita en la Biblia desde los púlpitos. Se ha abandonado la enseñanza de la palabra de Dios. Y están predicando prédicas light, motivacionales. Eso es lo que más abunda ahora. Prenda usted su televisor en cualquier canal de cable cristiano. Lo que más hay son prédicas motivacionales.
cómo sentirse mejor, cómo levantar su autoestima, cómo poder mejorar sus finanzas, porque eso es lo que más le interesa en el mundo, pero lo han introducido a la iglesia. Y como dice la palabra que en los postreros días muchos tendrán comezón de oír y buscarán a los maestros que les hablen de lo que les interesa oír, pero no de la palabra verdadera de Dios, esos lugares se llenan. Y bendito sea el Señor que aquí con nosotros, aunque nos critiquen porque predicamos conforme a la palabra, está bastante llena la iglesia hoy aquí. Gloria sea al Señor. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 4. Vamos a leer de los versículos 16 a 19 y luego del 28 al 30. Les voy a traer un ejemplo de lo que sucede por dejar de leer la palabra. Dice que Jesús llegó a Nazaret. Usted sabe que él había crecido en ese lugar. Llegó a Nazaret donde había sido criado. Y según su costumbre, o sea, la costumbre de Jesús, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. Luego ahí hay algunos versículos que no los incluí para no hacer largo la lectura, pero en esos versículos dice que el Señor se sentó, todos voltearon a donde estaba Jesús, esperando que Jesús les explicara qué era lo que había leído. Y cuando Jesús les da la interpretación de la palabra, de lo que él había leído, conforme a lo que era la verdad del Padre, no les gustó, no les agradó. Y dice el versículo 28, y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose, echaron a Jesús fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para tirar a Jesús desde ahí. Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. Para mí este es el mejor ejemplo del daño que se produce del no leer la palabra. Porque en esta narración que acabamos de leer, Jesús visita el lugar donde había sido criado. Visita el lugar donde él creció, donde había tenido sus amigos siendo niño, había crecido con ellos, había jugado con ellos, etcétera. Lo conocían. Jesús llega, como era costumbre de él, llegó a la sinagoga y se levantó a leer la porción de la palabra que tocaba leer en esa sinagoga ese día. Pero hermanos, todos los judíos estaban acostumbrados a ir los días sábados a las sinagogas. Todos los judíos estaban acostumbrados a dejar que sus líderes o rabinos fueran los que leyeran alguna porción de las Escrituras. Ellos no estaban acostumbrados a que cada uno de ellos pudiera tener las Escrituras en su casa, no las escudriñaban. Simplemente ellos llegaban los sábados a escuchar la lectura de una porción de las Escrituras, ya que los rabinos o los maestros o el líder que lo estaba leyendo les
hiciera alguna explicación de lo que ellos interpretaban o lo que los maestros de ellas interpretaban. Y estas interpretaciones, hermanos, no siempre eran correctas, ya que usted se recuerda que en otra oportunidad Jesús viene y le habla a las personas que estaban ahí incluso les dijo él a los fariseos que ellos, oiga, se suponía que los fariseos eran los mejores conocedores de la palabra, pero Jesús viene y confronta a aquellos fariseos y les dice: miren, ustedes tuercen la verdad de Dios, tuercen la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando sus papás tienen alguna necesidad? Cuando sus papás vienen a ustedes y le dicen: mijo, fíjate que me puse enfermo y no tengo dinero, ¿será que me puedes ayudar? Y ustedes, fariseos, le dijo Jesús, ustedes aconsejan a sus discípulos a que le digan: papá, lo siento, papito chulo, lindo, lo siento, pero fíjate que es cierto, tengo dinero, pero es corbán. ¿Y qué era corbán? Apartado para Dios. Y no era cierto, porque no lo tenían apartado para Dios. Pero al decir que era corbán, le estaban diciendo a los papás: no puedo tocar ese dinero porque ya lo tengo apartado para Dios, entonces no te puedo ayudar. Te quiero mucho, pero bye bye, que te vaya bien. Ay, mira tú cómo sales. Y le dijo Jesús: eso no dice la palabra. La palabra dice: honren a su padre y a su madre para que les vaya bien en la vida. Pero ustedes lo tuercen y torcían casi todas las escrituras a su entendimiento. Oiga, y así lo enseñaban a sus discípulos, y sus discípulos se lo enseñaban a sus discípulos, y sus discípulos se lo enseñaban a la gente, y todo el mundo andaba repitiendo cosas que al final de cuentas eran totalmente tergiversadas y apartadas de la verdad. Y usted sabe que muchas cosas están pasando así actualmente dentro de la iglesia. Hermano, si usted ha escuchado cristianos que ya tienen años de estar yendo a las iglesias y vienen y le dicen: sí, hermano, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde está eso en la Biblia? Pero alguien lo dijo en una oportunidad, se lo repitió a otro, se repitió a otro, y se lo fueron pasando de una persona a otra, y siguen pensando que de verdad así dice en la Biblia. Y hay muchas cosas así. Hay personas diciéndole: no importa cómo se comporte usted, una vez usted ya aceptó a Cristo, usted ya es salvo. Usted ya es salvo. Y hasta tuercen la Biblia. Porque cuando Pablo le escribió a los corintios, se le dice: miren, castiguen a ese bandido, entréguenlo a Satanás, al fin de que su cuerpo sea destruido para que su espíritu sea salvo. Y de ahí mucha gente torció esa porción de la palabra y dice: no, hermano, si no importa. Al final de cuentas, si usted ya es cristiano y usted peca, no importa, su cuerpo es el que paga las consecuencias, pero su espíritu ya es salvo, no tenga pena. Hermano, se les olvida lo que dice en Hebreos: ay de aquel que tenga por inmunda la sangre del Cordero de Dios. Porque para ese que toma por inmunda la sangre, no le queda otra oportunidad de sacrificio alguno, sino lo único que les espera es una horrenda expectación de muerte y de fuego eterno. Cuidado. ¿Pero por qué pasa eso? Por no leer la palabra. Mira, hermano, aquellos judíos que estaban acostumbrados a hacer lo que
los fariseos le decían por no leer la Biblia. Cuando Jesús lee el libro del profeta Isaías y se los explica y les habla con la verdad, aquellos religiosos acostumbrados a interpretaciones superficiales de la palabra, interpretaciones que buscaban que les favoreciera, cuando escucharon lo que dijo Jesús, se enojaron con Jesús y quisieron asesinarlo, tirándolo al abismo desde la parte más alta de la peña. Y sabe, hermano, hoy está pasando otra vez lo mismo. Hay personas criticando hoy en día porque hoy en día la moda es realizar cultos. Óigalo. Por eso, hermano, usted tiene que leer la palabra y cimentarse en la palabra. Porque si venimos a un culto y no venimos a alabar y adorar a Dios, entonces ¿para qué venimos? ¿Para qué? Pero hoy, hermanos, la moda es que en muchas de esas iglesias las personas ya no alaban a Dios. Hacen sus reuniones a veces en cines, en hoteles, sillones cómodos, donde llegan y escuchan a un grupo de artistas cristianos, porque no les puedo llamar grupo de alabanza, son un grupo de artistas cristianos que están tocando y cantando, pero las personas que están ahí no están cantando y alabando. Simplemente están sentados viendo cómo el grupo de artistas que están ahí están cantando algunos cánticos. Muchas veces ni siquiera son cantos de alabanza, simplemente son cánticos cristianizados porque los cantan un grupo de cantantes cristianos. En lugares donde todo el ambiente está oscuro y únicamente está iluminado el escenario donde están los cantantes cristianos, con luces de colores, a veces estroboscópicas y a veces con humo para ambientar ahí como que estuvieran en el cielo. Imitando lo que debería ser la verdadera presencia del Espíritu Santo en nosotros cuando de verdad alabamos y adoramos a Dios de todo corazón. ¿Y de dónde sacaron todo eso? De los grupos de música mundanos. Porque así son los escenarios en ese tipo de conciertos mundanos. Pero ahora ya lo están metiendo dentro de las iglesias. Y con todo esto están suplantando la presencia y la unción del Espíritu Santo. Y después viene un mensaje light. Un mensaje de 15 a 30 minutos, más que todo motivacional, para que la gente salga contenta porque ya se siente un poco mejor o porque lleva algunas alternativas para sentirse mejor. A veces viene el predicador y si les quiere enseñar a que puedan hacerle frente a los problemas de la vida, llega vestido como que con ropa camuflada, como que fuera militar, para decirle es que usted tiene que pelear como que fuera un soldado. Es que usted tiene que ser una persona de alto rendimiento y van vestidos con uniformes basquetbolistas o de futbolistas. Hermano, híjole, no sé qué van a hacer con este mensaje en internet, pero no tengo la culpa yo, el Señor me mandó a decir que no me callara y que hablara lo que tenía que hablar esta mañana. Hermanos,
La verdad es de que aunque salgan muy motivados, aunque salgan contentos de esos lugares, la verdad es que esto no le garantiza a las personas que están recibiendo este tipo de enseñanza, no les garantiza que de verdad están recibiendo una sana doctrina, ni les garantiza que de verdad están siendo fortalecidos y cimentados en sus vidas espirituales, porque más bien muchas de estas personas salen motivadas del lugar, pero cuando regresan a su casa no se sienten seguras de su fe, tambalean ante las tentaciones y problemas, sufren de ansiedad, sufren de estrés. ¿Y por qué? Porque no tienen confianza en Dios. ¿Y por qué no tienen confianza en Dios? Porque no conocen a su Dios. ¿Y por qué no conocen a su Dios? Porque no están leyendo la palabra de Dios. Anoche compartía con un grupo de hermanos y hablábamos acerca precisamente del lugar de la alabanza en el discípulo. Y le decía a los hermanos, todo lo que estamos hablando esta noche, no es para que ustedes vayan a hacerlo a sus iglesias, es para que ustedes lo hagan en sus casas, para que ustedes lo hagan cuando van en el carro, cuando están en sus oficinas o incluso cuando vayan en el transporte público, pero no es para que lo vayan a hacer a sus iglesias, porque aquí hacemos acciones comunales, públicas, pero el Señor dijo que cuando de verdad quisiéramos hacer algo de verdad de nosotros para Dios, hazlo en privado, dijo el Señor. Enciérrate en tu habitación y hazlo allí en privado. Y yo le quiero transmitir eso mismo hoy, pero con la palabra que estamos leyendo. Hermanos, no se contente, amado y amada hermana, se lo pido encarecidamente en el amor de Dios. No se contemple con venir a leer la palabra solo cuando viene a los cultos. Y oiga qué tremendo, porque muchos ni siquiera lo leen y no van a pensar que vengo legalista, pero muchos ni siquiera lo leen en su Biblia, ni de papel ni electrónica, sino simplemente se limitan a leer los textos que se proyectan en las pantallas, pero ni siquiera abren su Biblia para leerlo. Yo le quiero pedir en el nombre de Jesús, con todo amor en el Señor, le suplico esta mañana, hermano, por favor, lea su Biblia en su casa todos los días. Escudriñe la palabra. Ay, hermano, yo como quisiera que el Señor me hablara así como le habla a los que predican ahí. Hermano, ¿y usted cree que Dios no le puede hablar a usted en su casa? Por supuesto que lo puede hacer. Hermano, cuando yo acepté al Señor, bendito sea Dios. Y lo digo así para darle la gloria a Dios. No me lo va a tomar mal. Pero, hermano, a mí no me tuvieron que predicar para que yo aceptara al Señor. Yo fui tan tonto, fui tan estúpido, dice la palabra en Gálatas, que cuando alguien quiso llevarme la palabra, yo lo rechacé. Estaba sentado en las bancas del edificio donde estaba estudiando medicina, cuando llegó alguien que quiso compartirme de la palabra, y fuimos tan malos los tres que estábamos sentados en esa banca, que cuando él empezó a hablar de la palabra, tan burros que fuimos, nos levantamos y lo dejamos hablando solo al pobre ahí, y nos fuimos los tres. Y créame, hoy me da vergüenza y me arrepiento. Pero el Señor en su misericordia
algunos años después, Dios puso en mi corazón hambre por leer la palabra. Y hermano, cuando yo empecé a leer la palabra, no hubo quien me lo explicara, pero había un Espíritu Santo que estaba hablándome, aunque yo todavía no había aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Pero ya había un Espíritu Santo que me estaba hablando y yo decía, y entonces, ¿por qué a la iglesia donde yo voy hacemos esto? Y aquí la palabra dice, pero entonces, si Jesús dijo que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre yo se los daré, porque aquí estamos pidiendo en el nombre de esta señora, en el nombre de este señor, en el nombre de tal cosa, hermano. Y eso que estaba leyendo en una Biblia católica. Y cuando leí en esa misma Biblia católica, literalmente donde decía que a Dios no le gustaban las procesiones, y decía la palabra literal, procesiones. Y Dios me habló y yo me dije, Señor. Y yo me encontraba parado en el mero centro de la capital, frente a la Biblioteca Nacional. Ahí estaba parado yo en la esquina cuando vi pasar una procesión, hermano. Y yo me quedé parado en la esquina, vi hacia arriba a la imagen que llevaban ahí. Yo todavía no había conocido a Jesús como Señor y Salvador, pero ya Dios me había hablado y Dios me estaba ministrando, y me le quedé viendo a esa imagen y dije, Señor, yo sé que tú sabes que yo sé que tú no estás ahí, tú estás ahí arriba en el cielo. Y el Señor me empezó a hablar y me empezó a hablar y me empezó a hablar, hermano, de tal forma que cuando yo sentí y acudí por primera vez a una iglesia cristiana evangélica, y cuando yo llegué preguntándole al Señor, yo ya iba más convertido que otra cosa, pero esa noche, ahí en medio de esa gran multitud, miles de personas, una hermana se levanta y habla una palabra profética, y Dios me habla. Ya solamente era, hermanos, la confirmación de lo que el Señor me había estado hablando en mi corazón. ¿De dónde venía eso? De leer la palabra. Amados hermanos, yo no creo ser ninguna persona especial. Yo sé que si Dios hizo eso conmigo, lo puede hacer con ustedes también. Necesitamos tener amor por la palabra, porque si no tenemos amor por la palabra, tenemos el riesgo de hacer como hicieron aquellos judíos, que por no conocer la palabra, por no leer la palabra, iban a asesinar ahí mismo al Jesús que era la verdadera palabra viva. A veces, hermanos, hay personas criticando. Así es que ahí lo que enseñan, ahí lo que dicen puro legalismo. Lo que pasa es que no conocen la palabra. Pero aquí no estamos predicando legalismo, aquí estamos predicando la libertad gloriosa que tenemos los hijos de Dios estando en el Evangelio. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 34. Solo voy a poder darles 2 ejemplos nada más. 2 de Crónicas 34, versículo número 8. Y luego vamos a leer del 14 al 16. Pero dice en 2 de Crónicas 34, 8. En el año 18 de su reinado, está hablando de Josías, después de haber purificado el país y el templo, Josías encargó a Safán, hijo de Azalía, a Maesías, el gobernador de Jerusalén, y a Joá, hijo de Joahaz, el historiador real, para que repararan el templo del Señor su Dios. Versículos 14, 15 y 16.
Mientras sacaban el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor que escribió Moisés. Hilcías le dijo a Safán, secretario de la corte: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Y entonces Hilcías le dio el rollo a Safán. Safán llevó el rollo al rey y le informó. Quiero hacer solo esa lectura de todo ese capítulo. Pero hermano, resulta que las escrituras, el rollo de la ley, estaba perdido. No lo encontraban. Oiga, 18 años llevaba Josías. La mayoría de los teólogos concuerdan en que ese libro estaba perdido desde el tiempo de lo que en teología le llaman los reyes malos. Dentro de los reyes de Judá, todos fueron malos excepto 8. Y a estos 8 le dicen los 8 reyes buenos. Entonces, la mayoría concuerdan en pensar que el rollo estaba perdido desde el tiempo de los reyes malos. El último rey malo, o los últimos 2 reyes malos, antes de Josías, que es uno de los 8 reyes buenos, habían sido Manasés. Y Manasés, nos dice la palabra, que él reinó 55 años. Ahí en 2 de Crónicas, capítulo 33, versículo número 1, nos dice que Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén. Murió Manasés y luego reinó en su lugar Amón. Amón dice que comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. Eso está en 2 de Crónicas 33, 21. 55 más 2, ¿cuánto es? 57. Más 18 años de los primeros 18 años de Josías, ¿cuánto suma? Sume 57 más 18, ¿cuánto le da? 75. Oiga esto, como mínimo, la ley llevaba perdida 75 años. ¿Qué quiere decir eso? Que llevaban 75 años sin leer la palabra. Pero el templo seguía funcionando. Pero los sacrificios se seguían haciendo. Pero los reyes seguían muriendo y seguía otro y iban uno detrás de otro. Pero cuando ustedes van a leer a Oseas, Oseas dice el Señor: mi pueblo es destruido porque le faltó el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De la palabra. Ahora, ¿por qué es importante lo que le estoy diciendo en este momento? Mínimo 75 años perdido el libro de la ley. No lo leían para que los guiara. Y recuérdense que el Señor le había dicho al pueblo de Israel que el libro de la ley era para que los guiara. No en vano, dice el libro de los Salmos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. ¿Qué lámpara y qué lumbrera tenían aquellas personas que habían perdido el libro de la ley? Yo quiero que usted regrese, si tiene Biblia, ábralo, en el capítulo 33, donde habla de Manasés. Y dice allí, por ejemplo, versículo 2: e hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los hijos de Israel. Reedificó los altares altos que su padre Ezequías fue uno de los 8 reyes buenos. Yo no sé, de verdad no me lo explico, cómo, habiendo sido Ezequías un rey bueno,
su hijo Manasés salió tan malo? No me lo explico, pero bueno, así pasó. Y dice que reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. Levantó también los altares a los Baales e hizo aceras y adoró a todo el ejército de los cielos y les sirvió. Oiga, qué tremendo el versículo 4. Edificó además altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho: mi nombre estará en Jerusalén para siempre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor. Versículo 6 es lo más tremendo. Hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Ben Hinnom. Practicó la hechicería, usó la adivinación, practicó la brujería y trató con médium y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Mire, ¿por qué le estoy leyendo eso? Porque todo esto que hizo Manasés ocurrió por una razón: porque no leyó la palabra de Dios. Porque como estaba perdido el libro de la ley, los sacerdotes ni siquiera podían llegar con él y decirle: Manasés, así dice la palabra del Señor. No, hermano. Y discúlpeme, como predicador, el buen chapinismo, no tuvieron pantalones, para no decirle el chapinismo, los sacerdotes, para plantarse enfrente del rey Manasés y decirle: Señor, lo que usted está haciendo es malo. Muy rey puede ser usted, pero lo que usted está haciendo está malo. No, hermano, ni siquiera eso le dijeron. ¿Y por qué? Porque ni los sacerdotes mismos estaban bien parados, porque ni los sacerdotes leían la palabra, porque estaba perdida desde hacía mucho tiempo. ¿Esto qué nos enseña, amados hermanos? Que cuando no leemos la Biblia, podemos caer en el riesgo de torcernos y empezar a buscar en otros lugares, en otras personas, en otras sociedades, asociaciones o instituciones, lo que deberíamos buscar realmente en Dios. ¿Y sabe qué es lo peor? Que hizo altares a los ídolos en el mismo templo de Dios. Y la palabra de Dios dice que usted y yo hoy somos templos del Espíritu Santo. ¿Sabe cuál es el peligro? Que hay mucho cristiano levantando altares a ídolos adentro del templo de Dios. Están levantando altares en su corazón a otros que no son dioses, sino que el único y verdadero Dios para nosotros y el objeto de nuestra adoración es Jehová de los ejércitos. Alábele que Él vive, mi amado hermano. Ahí hay personas confiando más en la lotería, y estoy hablando de cristianos. Ahí hay personas confiando más todavía en el horóscopo y son cristianos. Ahí hay personas confiando más en la chequera del papá, del tío, del abuelo, de la esposa, en lugar de confiar en Dios. Y ahí están levantando esos altares dentro de su corazón, en sus templos. Cuando nuestra confianza debe estar plenamente puesta en Dios. Pero ¿qué es lo que nos va a llevar a consolidarnos a nosotros que nuestra confianza debe estar puesta en Dios? El conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y cómo va a conocer usted la palabra de Dios? Amado hermano, míreme y póngame atención. Usted no va a conocer la palabra de Dios por venir a escuchar prédicas, porque aquí cada 8 días o cada 4 días se le va a predicar algo de la palabra y son verdades de Dios,
pero hay otros 5 días, hay otros 7 días más que los está desperdiciando si no está leyendo de la palabra de Dios, porque Dios le quiere hablar a usted directamente. Hermano, se lo voy a decir con amor en el Señor, usted no es ningún tuntuncito, porque dice la palabra de Dios que el conocimiento del Altísimo es la inteligencia y el temor a Jehová es la sabiduría. Hermano, usted es inteligente porque usted ya conoció al Señor, su Dios. Y dice la palabra que nosotros ya tenemos la mente de Cristo operando en nuestras vidas. ¿Sabe qué es lo que falta? Que usted lo crea, que usted se ponga a leer la palabra y que disponga su corazón para que Dios le empiece a hablar. No esté dependiendo nada más de las prédicas, amado hermano. Lea la palabra. Yo le quiero dejar en esto, en su corazón esta mañana. Dios le está haciendo un reto a usted esta mañana. Hija mía, hijo mío, lee mi palabra porque obtendrás conocimiento, y al obtener conocimiento obtendrás sabiduría, y al obtener sabiduría vas a obtener todos los beneficios que ella te da. Porque si no, hermano, y con esto termino, vaya a Oseas capítulo 4, versículo 6. Y dice la palabra, se lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, oigan esto y abran su corazón. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme. ¿Y por qué se niegan a conocerlo? Porque no leen la palabra. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Dice: ya que olvidaron las leyes de su Dios, yo me olvidaré de bendecir a sus hijos. Oiga, qué tremendo. ¿Quién quiere que Dios no bendiga a sus hijos? Ninguno, ¿verdad? ¿Quién quiere que Dios bendiga a sus hijos? ¿Qué tenemos que hacer? Conozcamos a Dios. Pero ¿cómo va a conocer a Dios? Lea la palabra. Y no solamente la lea, obedezca la palabra. Y en la medida en que lea la palabra y obedezca la palabra, va a conocer mejor a Dios. Y entre mejor conozca usted a Dios, espérese, ya va a ver, hermano, que van a empezar a venir bendición tras bendición a su vida, a su casa. Y no solamente usted, esa bendición la va a alcanzar su esposa, la van a alcanzar sus hijos, la van a alcanzar sus nietos, incluso hasta sus bisnietos y mucho más allá. Porque la palabra dice, hermanos, que para los malos, dice que la maldición nos alcanza hasta la 3ª o 4ª generación, pero para los buenos la bendición los seguirá por 1000 generaciones. Yo no sé qué piensa usted hoy de lo que el Señor nos ha enviado como palabra. Pero una cosa le digo. No, si hasta a mí me habló el Señor. Yo leo la palabra. Pero si usted me dice, pero la lee todos los días, yo le digo, la verdad, no todos los días, pero sí lo leo varios días a la semana. Pero el Señor nos está diciendo, lea mi palabra todos los días. ¿Sabe por qué? Porque como todavía me quedan 2 minutos, dice en Hebreos capítulo 5, versículo 12, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios.
Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué le quiero decir con esto, mi amado hermano? Dice la palabra, necesitamos alimento sólido. ¿Cuál es el alimento que necesitamos? La palabra de Dios. Ahora, ese alimento, hermanos, va a venir, lo va a nutrir, lo va a fortalecer, lo va a hacer que usted permanezca firme. Así como una persona bien nutrida, cuando le viene, por ejemplo, en el tiempo del COVID, le venía el COVID, podía salir adelante. Pero una persona que tuviera una inmunodeficiencia, una persona que tuviera sus defensas bajas, una persona que estaba desnutrida, casi seguro se iba cuando le diera COVID. Y lo mismo nos sucede en la vida espiritual. Si usted está bien nutrido, hermanos, venga lo que venga, usted va a poder permanecer y salir adelante. Pero si usted está desnutrido, tenga cuidado. Y los cristianos, muchos caen en desnutrición espiritual. ¿Por qué? Por no comer la palabra. Porque como dice aquí la palabra, el que se alimenta con leche sigue siendo bebé. Hay muchos cristianos que quieren seguir tomando lechita. Solo cada 8 días tomar un poquito. Ni siquiera quieren masticar. No, con pacha. O con vasitos de aquellos con piquito así, con 3 oídos para que no les cueste tragar. Pero eso no los va a alimentar adecuadamente. Tienen que comer comida sólida, leyendo la palabra de Dios. Ahí sentado, cierre sus ojos. Cierre sus ojos. No mira al lado, ni atrás, ni enfrente. Usted cierre sus ojos y quédese ahí sentadito. Y solamente le quiero hacer una pregunta, no Kenneth Anleu, sino de parte del Señor. ¿Estás escudriñando la palabra de Dios? Porque ahí está la vida eterna. Y porque la palabra de Dios habla de Jesucristo. ¿Estás escudriñando la palabra? ¿No será que por falta de escudriñar la palabra estás cayendo en desnutrición? Por falta de conocer la palabra le estás llamando malo a lo que es bueno. Que por falta de conocer la palabra incluso estás rindiendo tu alabanza, tu reconocimiento a otro que no es Dios. Porque a veces estamos más agradecidos con el jefe que nos ayudó, o estamos más agradecidos con el familiar que nos consiguió un trabajo. A veces estamos dependiendo del cuello, de que hay algún conocido que esté en un puesto alto para que nos dé un trabajo. Y a veces nos quedamos agradecidos con ellos en lugar de quedar agradecidos con Dios. ¿No será que incluso por falta de conocimiento de la palabra de Dios estamos teniendo en nuestros templos, en nuestros corazones, altares para otros que no son Dios, y sin que te des cuenta se está constituyendo un ídolo para tu vida? Esta mañana te digo de parte de Dios, hoy el Señor te está diciendo, yo no quiero que seas desnutrido. Yo no quiero que por falta de conocimiento mío te pierdas el sacerdocio que ya te he dado. Ni quiero que tus hijos se queden sin bendiciones. Conóceme. Lee la palabra. Y hoy de parte del Señor te digo, tienes este reto de parte del Señor.
tienes que leer la palabra de Dios todos los días, con sus ojos cerrados. Ahí donde usted está sentadito en su lugar. ¿Quién quiere responderle a ese reto de parte del Señor? Levante su mano, ahí sentado, con los ojos cerrados. Muchas manos levantadas, pero hay muchas también que están ahí caídas. Y eso indica que no se quiere obtener un compromiso con Dios, pero la palabra fue dada y el Espíritu Santo se encargará de hacer la obra. Usted que tiene su mano levantada, levántela bien en alto. Ahí todos con sus ojos cerrados. No mira a ningún lado, pero levante su mano bien en alto. Benditos aquellos que su confianza la ponen en el Señor y que en su ley meditan de día y de noche, porque serán como árboles plantados firmemente junto a corrientes de río. Su hoja no caerá y siempre tendrá fruto. Ahorita oro, Padre, por estos hijos tuyos que hoy, no delante del predicador, sino delante de ti, están haciendo un compromiso, están respondiendo al reto que se les dio, Señor. Hoy te pido por ellos, ponles en su corazón, Señor, hambre por tu palabra, deseo por tu palabra, deleite por tu palabra, Señor. Dios, haz que tu Espíritu Santo no los deje tranquilos, Señor. Que si no han leído la palabra cuando se van a acostar, tu Espíritu Santo les hable y les diga, lee la palabra antes. Yo te digo hoy, no sabes la bendición que te estás abriendo para tu vida. Y sobre todo, no sabes la bendición que estás abriendo para tus hijos, para tus nietos, para tus bisnietos y para todas las generaciones que vendrán detrás de ti. Porque conocer al Altísimo es lo más hermoso, lo más grande, lo más maravilloso que puede existir en tu vida. Y amado Dios, yo te pido que a mis hermanos que no levantaron su mano, tu Espíritu Santo también trabaje en ellos. Tal vez no lo hicieron en este momento porque algo les hizo falta de convicción, pero quiero que tu Espíritu Santo trabaje en sus corazones, Padre Santo, para que también ellos se den cuenta que si responden a tu palabra y a este mensaje favorablemente, tu bendición los seguirá todos los días de su vida y más allá. En el nombre de Jesús, hoy te bendecimos, Padre amado, te damos las gracias. Bendito seas por siempre y para siempre, amado Dios. Amén.